Que gracias a Dios por todo y que Dios llene y reine su vida. Vamos a continuar con esto. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Grajera. Actualmente tenemos esta lectura de la Biblia en este tiempo prácticamente. Ahorita estamos leyendo el libro de Marcos, ya leímos prácticamente el libro de Mateo y vamos leyendo y compartiendo conforme la lectura. Vamos a orar para que nos guíe, nos dirija y nos ayude y nos provea su palabra y su verdad y que quite todo estorbo que nos impida conocerle a Él. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad, con la misericordia, la verdad y la justicia que necesitamos de parte tuya. Queremos hoy tener una necesidad más grande que la de ayer o que la de otros días. Necesitamos conocerte más, vivirte más. Necesitamos, mientras vamos leyendo, poder verte a ti a través de la palabra, poder que tú destruyas todos nuestros conceptos y mentalidades que son vacíos y que son erróneos y que nos ayudes a restablecernos en ti, que seamos corregidos en toda verdad. Gracias te damos por este gran amor, justicia y paz. Santifica y bendice a aquellos que nos están oyendo y fortalece sus vidas y sus corazones en Cristo Jesús. En nombre de Jesús Padre, te entregamos este tiempo, amén y amén. Bueno, para el capítulo 10 ya vimos lo que es Jesús enseña sobre el divorcio, Jesús bendice a los niños y el joven rico. Hoy estaremos continuando con la lectura y nuevamente Jesús anuncia su muerte en Marcos 10, 30 y 34 en adelante, hasta donde nos alcance el tiempo. Veamos. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Démonos cuenta que ya, si no estoy mal, 2 veces más ya ha anunciado su muerte en el libro de Marcos y ahorita lo vuelve a anunciar. Vemos también cuando José habla de que cuando Dios demuestra 2 veces al sueño a Faraón, dice que él está presuroso a cumplir su palabra. De igual manera aquí con Jesús, que ya lo dijo, ya es prácticamente la tercera vez que lo dice y está Dios presuroso a cumplir su palabra acerca del sacrificio de Cristo. También hemos tocado acerca de que Jesús nos habla constantemente de su sacrificio expiatorio, porque es muy importante que nosotros lo conozcamos y no tener miedo de aceptar ese sacrificio, en el sentido de que nosotros nos entreguemos también a Él, porque la palabra dice, ser crucificado juntamente con Cristo. Significa que también yo necesito estar crucificado juntamente con Él. Y eso también significa ciertos padecimientos, ahorita lo vamos a ver según lo que acá dice. Veamos, dice Marcos 10, 32 al 34, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y condenarán a muerte, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. 34. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Vamos a ver aquí. Bueno, esto es este pasaje son 3 versículos prácticamente, pero veamos lo que quiere decir. Bien importante acá que hay de lo que ellos perciben, el miedo que pueden percibir cuando van a Jerusalén. También dice, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, vemos que agarra a sus 12 discípulos. Recordemos que con Jesús había muchos discípulos, no solo 12, pero ahorita especifica a los 12 que corresponden a los 12 apóstoles. Dice, y les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer. Entonces tomemos en cuenta que cuando también Dios nos toma por amigos, nos va a comenzar a decir las cosas que han de pasar. Por eso hay un pasaje donde dice, ya no les diré más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, más el amigo sí. Entonces viene Dios y le comienza a decir a ellos lo que va a acontecer. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Entonces vemos en el 33:1 lo que Jesús vuelve a recalcar acerca de ser entregado, para ser sacrificado como cordero expiatorio. Así como en el antiguo tiempo también han entregado los corderos a los sacerdotes para ellos ver que no tenían mancha ni defecto, y después de la aprobación ya ellos iban a ser sacrificados. En este caso igual Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
También vemos de que habla específicamente a qué grupos iba a ser entregado. Y bien interesante esto porque dice a los principales sacerdotes, uno, a los escribas. Recordemos o veamos de que los escribas eran personas dedicadas al estudio de la palabra. Un ejemplo de un escriba en la Biblia es Esdras. Esdras era un escriba y vemos como la capacidad que Esdras tenía. Hay otros escribas que se dan en la Biblia y cada grupo religioso, por así decirlo, tenía sus propios escribas. Es decir, los fariseos tenían sus escribas, los saduceos tenían sus escribas, así sucesivamente, porque los escribas eran como los eruditos en el estudio de la Torá o Tanaj o lo que ellos mencionaban. Y dice que estos dos grupos lo que harán es condenarlo a muerte. Ellos nada más cumplen la función de decir que él está puesto para condenación. Uno por el sacerdote, por lo mismo que vimos acerca del que ellos revisan el cordero y dan su visto bueno. Ese visto bueno procede a que ya esté entregado el cordero a la muerte. Y los escribas de la misma manera por el hecho de la rigurosidad de la ley, para verificar que él esté cumpliendo a la cabalidad de la ley. Y basado en eso también es una condenación a muerte, porque ellos, al no estar conectados con ellos, lo rechazan a Cristo y a consecuencia le dan la muerte por herejías, etcétera, porque la doctrina de ellos no casaba con la de Cristo, entonces había un gran conflicto. Y lo tercero, el tercer grupo dice, entregarán a los gentiles. Es bien interesante saber de que los judíos le dieron la capacidad de juicio, pero a los gentiles le dieron la capacidad de matarlo. 34, y le escarnecerán, y le azotarán, y le escupirán. Tres cosas también que hablan acerca de lo que sucederá al que es crucificado. En este caso nosotros, si nosotros vamos a ser crucificados con Cristo, vamos a pasar lo mismo que Jesús. Los sacerdotes, los escribas y los gentiles. Tres cosas que vamos a tener que contender cuando vamos a ser crucificados juntamente con Cristo. Pero el primer punto es subir a Jerusalén, es decir, ir hacia la Jerusalén celestial, la que habla en el monte de Sión en Hebreos, para congregarnos ahí. Y pues quiera que no vamos a tener conflictos con ciertos entes principales o pastores, lo que sea, o religiones, igual con personas que van a hacer estudios de la Biblia, y igual los gentiles van a tratar de ejecutar nosotros muerte, es decir, tratar de derrumbar nuestros argumentos de fe en Cristo Jesús para que nos volvamos a ellos. Pero también, como recalco acá, así como Jesús, nosotros también nos pueden pasar estas cosas, porque la palabra de Dios dice de que si esta cosa hicieron con la vid, que no harán con las ramas. Entonces, 34, y le escarnecerán. Uno, escarnecer, recordemos que es burlarse de, ¿ya? Eso lo habla Salmo 1:1, que el escarnecer cuando vemos es burla, burladores. Entonces, uno, se burlan de él, eso ya lo vimos en varios versos, o lo vamos a ver ahorita también Marcos, cómo se burlan de Jesús también. Y también como consecuencia, como nosotros a ser creyentes y buscar un sacrificio con Cristo, van a terminar burlándose de nosotros por fe, por muchas cosas que podemos nosotros, actitudes que podemos tener que son de Él, pero que el mundo no las aceptará cuando el mundo también hace, por así decirlo, ridículos, ¿no? Porque prácticamente hace ridículo y son cosas torpes que ellos hacen, pero cuando uno hace algo puro para Dios, lo rechazan y se burlan de uno. Ejemplos de escarnecedores, podemos ver la que fue esposa de David, cuando David danzaba y ella prácticamente se burló, lo menospreció en su corazón, y a causa de eso cayó un juicio sobre ella y se apartó. En la Biblia podemos ver a muchos que se burlaban de ellos o no querían que hicieran las cosas como se debía. Le azotarán, también recordemos que Jesús fue azotado y golpeado. Azotar en nuestro contexto no necesariamente va a hacer que nos golpeen físicamente, aunque puede pasar también en ciertas partes de África o Asia o Europa, creo yo también que lo hacen, que azotan a los creyentes. Y es algo que Jesús vivió, pero también recordemos, también el apóstol Pablo sufrió azotes, pero también recordemos que los azotes no necesariamente pueden ser, como le dijera yo, golpes, sino que también pueden ser personas que nos desprecian, nos rechazan y nosotros lo podemos sentir como golpes o traiciones también. Nos traicionen y nos podemos sentir como pueden ser una forma de azotes. Escupirán en él. Recordemos que escupir también es una muestra de menosprecio, desprecio, etcétera.
y eso también no pueden hacer con nosotros. O sea, no nos escupan directamente, pero nos van a menospreciar, rechazar, etcétera. Y también van a tratar de matarnos como hicieron con Cristo. Matarnos significa que pueden tratar de matar nuestra fe. Tratan de quitar nuestra fe a causa de tratar de apagarla y constantemente para que nosotros entremos en apostasía. Pero nosotros tenemos que estar bien cimentados en Cristo para no morir. La única muerte es rechazar el mundo, rechazar la forma de vida que el mundo tiene, con sus injusticias, pereza, etcétera, y entregarnos directamente a Cristo. Y dice, más al tercer día resucitará. Son cosas que fueron bien marcadas, que Jesucristo está especificando, y que ellos en ese tiempo no prestaron atención a lo importante que era eso, y a veces nosotros también en este punto no nos damos cuenta de la importancia de lo que es, de lo que esto representa. En el sentido para nosotros, porque Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, prácticamente todo lo que vemos en Cristo Jesús son pautas para nosotros comprender y entender. Uno, lo que Él hizo por nosotros. Dos, ser imitados de Cristo. Eso significa tomar nuestra cruz e ir en pos de Él. Y también significa de que no habrá solo una muerte o problema, sino también una gloriosa resurrección que también implica un sello en el nombre o en la identidad que nosotros podemos tener. Por ejemplo, Jesús cuando resucitó fue llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. También tenemos que tomar en cuenta que es la potencia de la resurrección de Jesús. Es decir, no solo creer en que Jesús murió, sino también creer que Jesús resucitó, porque es parte de nuestra fe. Por eso es el apóstol Pablo, si Cristo no murió, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces tenemos que tener suma importancia a las palabras de Jesús, no solo las enseñanzas de la bienaventuranza, no solo las enseñanzas de las parábolas, sino la enseñanza de su muerte y resurrección, porque si nos enfocamos en su muerte y resurrección, vamos a invitarle también a Él en su muerte y resurrección. Parte de eso es el bautismo en agua, que compartimos con Él su muerte y resurrección, dice su palabra, y que es un acto profético que representa eso prácticamente. Ahora, entonces recordemos y recalcando con esto tenemos que tomar en cuenta que Jesús nos va a recordar constantemente su muerte y resurrección, porque ahí se encierra toda la benignidad de Dios, y también podemos ahí tirar todos nuestros pecados y reconocer que Él es Rey, y que Él murió por nosotros para que la ira de Dios cayera sobre Él y no sobre nosotros, y a consecuencia que nosotros tenemos una bella resurrección en Cristo Jesús. Ahora veamos el siguiente, no sé si hay dudas, preguntas. Bueno, dice petición de Santiago y de Juan, Marcos 10:35 al 45. Recordemos que ellos dos, Santiago y Juan, eran hermanos, solo que a veces se nombra Jacobo, no Santiago. Veamos lo siguiente acerca de ellos. Dice 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, aquí lo aclara, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Alguien quiere comentar algo acá? Bueno, dice, perdón.
35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Vemos algo bien importante acá de lo que ellos piden, que inclusive nosotros podemos estar pidiendo en nuestro corazón, pero de diferente manera. Veamos por qué. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Entonces ven, ellos se ponen en mutuo acuerdo. La Biblia dice, si dos se pusieran de acuerdo, todo lo que se pusieran de acuerdo será hecho. Entonces ellos agarran principios que Jesús ya ha hablado o que están escritos y dicen lo siguiente. Él les dijo, ¿qué querréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Entonces es bien interesante ver también lo que motivó a ellos a hacerlo. Por eso dice aquí, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué significaba prácticamente estar asentado a la derecha y a la izquierda de Jesús? Recordemos que ellos tienen un contexto actual, por así decirlo, que hay reinados, etcétera, cosas que están ahí. Y también ellos tienen conocimiento del judaísmo o de toda su historia y también saben y conocían más que nosotros por ser parte del pueblo, por herencia, etcétera, lo que representaba un trono y lo que se representaba estar alguien a la derecha y a la izquierda. También por el hecho de que Jesús, cuando subió al cielo, se sentó a la diestra, la majestad de Dios. Entonces, prácticamente lo que ellos están requiriendo es que querían gobernar juntamente con Jesucristo y tener un poder y una autoridad como la de Cristo, por el hecho de estar sentado a la diestra y a la izquierda y a la derecha. Pero realmente ellos, en un contexto verdadero, en espiritual, no sabían lo que estaban pidiendo, por eso Jesús dice, no sabéis lo que pedís. ¿Me entiendes? Entonces nosotros muchas veces vamos delante de Dios y pedimos cosas que no sabemos. O sea, las vemos y las necesitamos, por así decirlo, aparentemente, ¿no? Pero no sabemos realmente lo que estamos pidiendo. No sabemos si estamos pidiendo arrogancia, no sabemos si estamos pidiendo adulterio, no sabemos si estamos pidiendo altivez, orgullo, vanidad, vanagloria. Muchas de esas cosas las estamos pidiendo, no tanto la petición, sino el contenido de la petición. ¿Ya? Porque ellos lo que tal vez estaban pidiendo era altivez, ser más que todos los demás. No estaban pidiendo una verdad. Entonces, ese es el hecho que Jesús dice, no sabéis lo que pedís. Ya, de que ellos no entienden la arrogancia con la cual lo estaban pidiendo, la altivez con la cual lo estaban pidiendo. Por eso Jesús dice, podéis beber, eso es lo que lo pone en contexto, dice, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Son dos cosas que Jesús prácticamente vivió. Vemos de que la Biblia dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uno, el vaso. Y segundo, Jesús también habla y dice, hay un bautismo del cual tengo que ser bautizado. Entonces Jesús habla de dos cosas y las dos representan, tanto el beber la copa como el bautismo, representan una muerte, que es la cruz de Cristo. Y ellos dijeron, podemos. Jesús dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, veréis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seré bautizados. Ahora el 40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Entonces, veamos cómo a veces nosotros, por muchas cosas, pedimos cosas en arrogancia o altivez y no entendemos la verdad de las cosas. También esto aparece cuando habla Dios con Baruch, que Baruch le dice, tú ves que yo he de juzgar la tierra y he de mandar juicios, y aún así me pides riquezas. Te, te digo claramente que no te daré riquezas, pero esto te daré, que no mueras. Entonces, tomemos bastante en cuenta eso de que a veces en nuestro interior, en nuestro ser, pedimos cosas viendo la dificultad que hay a nuestro alrededor, viendo las situaciones que están difíciles y nosotros a veces podemos estar viendo riquezas o cosas vacías y no estamos enfocándonos en la verdad que es necesaria para nosotros. En este caso, el contexto de la muerte de Cristo. Por acá, como les digo, el vaso que yo bebo y el bautismo que soy bautizado. Como les recalco, esto hace referencia al sacrificio de Cristo y a su muerte. ¿Me comprende? Son dos cosas bien cimentadas que a veces nosotros queremos una gloria, pero no queremos pasar por la cruz.
¿Me entienden? Y es necesaria la cruz porque después de la cruz viene lo demás. Y es algo también que la Biblia dice, que todo aquel que vence será sentado a la diestra de Jesús. Pero para eso tiene que vencer. Y aquí nos están dando la clave de cómo vencer. ¿Cómo podemos vencer? Bebiendo de la copa y siendo bautizados con ese bautismo y ser muertos juntamente con Cristo. Esto, como digo, este ejemplo de este parte que está aquí aparece en dos lados. Uno en Hebreos 12, de 12:2 y también aparece en el libro de Apocalipsis. Si no estoy mal, creo que es en Apocalipsis capítulo 3. Veámoslo así rápidamente aquí. Veamos Hebreos 12:2. Hebreos 12. Ok, dice aquí. Veamos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos qué pasa. Dice que él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, entonces veámoslo ahora Apocalipsis. Apocalipsis 3. De la iglesia de la Odisea. Ok, aquí sí. Entonces veamos la iglesia de la Odisea, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces vemos acá tanto en Apocalipsis 3, vemos cómo es de que, perdón, en Hebreos 12:2, vemos cómo Jesús al vencer a través de la cruz, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, y ahora vemos cómo Jesús da un galardón a aquellos que lo van a lograr vencer, y recalcamos siempre es el sacrificio de Cristo a través de la cruz. Entonces decimos, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos como la similitud y ahora vemos, regresando acá lo que tenemos, regresemos a la lectura, vemos cómo hace referencia, recalco otra vez, el sentarse en el trono con respecto a la muerte de Cristo, con respecto al vencer. Entonces ellos no tenían la mayor idea de lo que estaban pidiendo. Como les digo, más que la petición era la arrogancia y la altivez. Veamos qué más acá. Dice, okay. Ahora, 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Juan. La pregunta es, ¿por qué se enojaron? ¿Me entienden? Porque a ellos no se les ocurrió, porque ellos igual, o por la misma arrogancia, ellos se sintieron ofendidos. Pueden haber muchas cosas por las cuales ellos se pudieron haber enojado. Ahora 42, más Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Otra vez, por lo que significa un trono. Trono era un nacimiento de gobierno, como ya se ha hablado con los reyes, que los reyes se sentaban y gobernaban en su trono. Entonces ellos pueden estar hablando de esa petición, de enseñorearse sobre los demás, de gobernar sobre los demás. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces vemos cómo aquel que es rey da la pauta acerca de cómo alcanzar el estar sentado en su trono, no necesariamente para gobernar, sino para percibir la gloria que es estar cerca de Cristo. Dice, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Entonces Dios le dice, miren, jóvenes, y ustedes lo que están pidiendo en su corazón es ser más que todos los demás, gobernar, enseñorearse de todos los demás. Eso no es correcto, no saben lo que están pidiendo. Ustedes lo que necesitan es imitarme a mí. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo rey de reyes o siendo el verbo, la esencia misma de Dios, no vino para para enseñorearse de, como muchos pensaban de que iba a venir Cristo, el Mesías,
iba a venir a destruir todo por medio de un poder. Y esto va a pasar, pero más y después. Actualmente entendemos que Jesús vino sobre una postura. ¿La postura cuál era? La postura era la liberación de todos a través del servicio. Y eso también aparece en Filipenses capítulo 3, si no estoy mal, o 2, ese no me recuerdo, pero ahorita lo vamos a revisar. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será servidor, siervo de todos. Veamos ahora. Vamos a ver Apocalipsis. Perdón, Filipenses. Filipenses 2. Veamos. Ok, veamos acá. Dice lo siguiente. Acá, aquí están. Veamos de acá. 5. Hebreo es Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Veamos ahorita las palabras que Jesús dijo comparado con esto que también dice el apóstol Pablo acerca de Cristo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí? Es decir, que él está diciendo, siendo en forma de Dios, él tenía una autoridad, él prácticamente podía exigir a todo el mundo que lo adoraran o que le sirvieran a causa de él ser Dios. Pero dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se amarró o se agarró de Dios para decir, no, yo no me quiero separar de Dios, yo no quiero ir a morir en una cruz, porque yo soy Dios, ¿cómo va a ser eso? Que yo siendo Dios vaya a morir o que me escupan o me escarnezcan, etcétera. Y a veces nosotros nos despojamos de nuestra vana vida y nosotros no tenemos una cualidad como la tenía Dios en ese sentido, sino que nosotros nos aferramos a vanidades, a orgullos, a engaños, etcétera, y no nos despojamos. Entonces, si Jesucristo, siendo Dios, se despoja de todo eso, ¿cuánto no nosotros deberíamos despojar de toda vanidad, orgullo, engaño, soberbia, altivez, etcétera? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, ¿cómo nos podemos despojar de nosotros? Tomando forma de siervos, servidores, hechos semejante a los hombres. Entonces vemos acá como Pablo recalca lo que Jesús ya indicó, de que Jesús es el ejemplo de que se hizo el menor de todos, a causa de ser el menor de todos, se hizo el mayor de todos. ¿Cómo? Uno que era primero Dios, desciende a la tierra, toma forma de siervo, de hombre, sujetándose inclusive a Dios Padre, y qué más, no solo eso, sino que también baja aún más en el sentido espiritual, en el sentido de que él se volvió hombre. Hombre, y no solo un hombre, sino un hombre que fue crucificado, humillado y tomado por ladrón, y contado entre los pecadores y los inicuos. Y no solo eso, sino que sufre una muerte de cruz y entra en una condenación y luego una resurrección. Pero él prácticamente de estar hasta lo más alto, desciende hasta lo más bajo, hasta las profundidades de la tierra, y luego en su resurrección, después de humillarse hasta lo sumo, es exaltado hasta lo sumo. Entonces vemos cómo después sube a resurrección, habla con los discípulos y comienza a subir a los cielos para llenarlo todo en todo. Y ahí es donde le dan el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora aquí veamos lo siguiente. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, o haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es la pauta para humillarnos? Obediencia. ¿Y qué tipo de obediencia tenemos que tener? Obediencia hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Entonces, prácticamente acá recalca Pablo lo que Jesús está diciendo ahorita en Marcos capítulo 10. Y a consecuencia de esto, dice acá, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, recalcando acá, necesitamos ser como Jesús, no para ser el mayor de todos, sino para imitar a Jesús a la hora de servir, obedecer, humillarse. Él no tenía necesidad aparentemente de humillarse delante de Dios Padre a través de la obediencia, pero lo hizo. Él tenía muchas cosas y las hizo acá. Aquí vemos el reflejo, aquí vemos el ejemplo de Jesús. Y como vemos esto, lo complementamos con Hebreos 12:2, que habla acerca de que por causa de que se humilló, se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Me entienden? Entonces prácticamente esto complementa lo que Jesús dice o cimenta otra vez por medio de otra persona, que es el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos, y también en lo que aparece en Apocalipsis acerca
de lo que representa lo que ellos están pidiendo, pero ellos lo están pidiendo en arrogancia, pero Jesús les da la verdad acerca de. Ahora veamos acá. Okay. Entonces acá vamos a ver, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces vemos recalcando lo que vimos en Jesús. Si necesitamos en teoría querer ser super mayores que todos, la única condición que Dios pone es que seamos el servidor absolutamente de todos. ¿Me entiende? Y por eso Jesús, el servicio que presta y lo que hemos visto acerca del libro de Marcos, de que Jesús en el libro de Marcos se presenta como un servidor, como el buey. Vimos que en Mateo se representa como león, como el rey, y eso, como les digo, eso se ve en los primeros capítulos. En el primer capítulo de Mateo se muestra toda la genealogía real de David. También vemos en el libro de Marcos cómo comienza él sirviendo prácticamente, sanando enfermos, liberando personas, enseñando. Comienza como servidor y lo demuestra una vez como hijo del hombre. En Lucas vemos cómo lo muestran a él como el hombre, porque prácticamente da una biografía de Jesús, toda su biografía, comenzando desde Juan, y como vemos también en Juan, cómo es que también lo ven a él como Dios, prácticamente, como el águila, y lo comienzan nombrando desde el versículo 1, eh, que es Juan 1:1, que habla que él era el verbo y que él era Dios. Pues prácticamente en los primeros capítulos de cada libro podemos identificar eh, lo que representa o cómo se está especificando ya a, a Jesús el Mesías. Entonces el Marcos específicamente lo está demostrando como un servidor y él prácticamente sirve en todo lugar. Entonces nuestro servicio, ¿qué va a hacer? No solo el hecho de delante de Dios orar y leer y buscarle, sino que delante de los hombres va a ser enseñarles, predicarles, sanar, eh, contender inclusive contra otros, etcétera, porque fue lo que Jesucristo hizo y es algo que tenemos que entender, y inclusive no esperar prácticamente de las personas gratitud, no para nosotros, sino para Dios, porque vemos muchas veces que a Jesús prácticamente lo rechazaron, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. También había muchos lugares, dice que él se entristeció por la dureza del corazón, por la falta de fe. Inclusive Jesús, habiendo resucitado a un muerto, no creían en él. A pesar de eso, las señales, maravillas, inclusive de doctrinas, enseñanzas que hacían, las personas no aceptaban. Entonces no esperemos nosotros ser aceptados por las personas, no esperemos nosotros ser moneditas, porque Jesús prácticamente fue perfecto, nosotros no. Entonces tenemos que estar bien conscientes de ese servicio, dar un servicio, y ese servicio darlo de la mejor manera para nuestro rey, no para el hombre. Inclusive lo podemos ver cuando alguien va a un restaurante, prácticamente ese restaurante y hay una persona que sirve, hay personas que prácticamente se comportan con las personas que sirven. Aunque sea el mejor restaurante de todos, si ellos tratan de servir, se pueden comportar de una manera despectiva con el servidor, pueden humillarlo, pueden hacer cualquier cosa, pero la idea del que sirve prácticamente es darle el mejor servicio a la persona, aunque esa persona sea arrogante, aunque esa persona sea inclusive agradecida, la idea es dar el mejor servicio, y para eso necesitamos orar y leer y enfocarnos en que en el servicio va a ser para Dios primordialmente y también para ellos, pero la primicia va a ser ellos, porque aunque a veces no nos agrade la actitud que las personas puedan tener hacia nosotros, saber de que lo estamos haciendo y soportando a causa de nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, y no necesariamente altivarnos, etcétera, que a veces pasa con nosotros, pero necesitamos buscar la manera de arrepentirnos y poder trasladar la verdad de Cristo a pesar de que todavía no la reciban. ¿Por qué? Por lo mismo que ya vimos anteriormente en este versículo que dice, les escarnecerán, azotarán y escupirán. Lo mismo, nosotros entramos a un servicio, vamos a tener esa facultad. Y aquí pues lo mismo, Jesús ya tomó el ejemplo de esto prácticamente, como les digo, todo lo que Jesús enseñó lo vivió. Jesús no puede, como nosotros a veces las tendemos a enseñar de cosas que no hemos vivido.
Pero aquí específicamente Jesús está enseñando lo que está viviendo. Él lo está viviendo. Él se hizo menor de todos, descendiendo desde la gloria ya hasta hacerse hombre y todavía va a descender más. Entonces Él está viviendo esa verdad. Nosotros también tenemos que vivir esa verdad. Servirlo todo lo que podamos a la semejanza de Cristo, que aunque lo ignoren, porque entendamos de que a nosotros no nos ignoran, al que ignoran es a Jesús, porque eso se ve inclusive en lo que está acá. Ignoraban a Jesús teniendo tanta gloria y tanto poder, teniendo tanta sabiduría y verdad, inclusive así lo rechazaban, porque solo decían, ah, qué bonita palabra, y se regresaban a sus casas y no lo seguían. Vemos lo siguiente. Ok, entonces aquí recalcamos en el versículo 45 lo que aparece en Filipenses, que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De preguntas o dudas acá? Veamos, el ciego Bartimeo recibe la vista. Marcos 10, 46 al 52. No sé si nos da tiempo. Sí nos da tiempo. Veamos el versículo. Dice 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciendo, ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ok, veamos lo siguiente. Ciego Bartimeo recibe la vista. Bueno. Ok, veamos esta parte. Es bien importante y bien interesante esto por lo siguiente. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, otra vez él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces vemos cómo especifican acerca de esta persona que es ciega, que allá había una gran multitud y él seguía mendigando, él no sabía, no estaba viendo lo que estaba sucediendo. Pero dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. ¿Qué tan impactada la región o la esperanza de este Bartimeo acerca de recobrar la vista o de la esperanza de que Jesucristo llegara a visitarlos? Esto es bien importante porque recordemos que antes no era como ahora, en el sentido de que ahora prácticamente pasa algo, rápido puede pasar unas noticias en YouTube, Twitter, en cualquier cuestión y las personas se pueden enterar rapidísimo. Inclusive, pues, por así decirlo, ir de un lugar a otro es aparentemente muy fácil. Alguien tiene un carro, arranca un moto y va hacia un lugar, o puede tomar un avión, lo que sea, tiene una facilidad de alguna manera, inclusive entre países, por ejemplo en Centroamérica, yo solo con mi DPI o con mi identificación puedo pasar a países como Honduras, El Salvador, si no estoy mal, y Nicaragua. Solo con el hecho de tener mi DPI tengo una facilidad de trámite. Pero anteriormente no era así. Uno, como les digo, por el hecho de la noticia, vemos eso pues de la esperanza que tenía, hablamos de la esperanza de Bartimeo en el sentido de que uno, Jesús es anunciado y la fama de él se volvió tan grande y cómo es que de boca en boca llega hasta este lugar. Dos, es el hecho de que la esperanza que él podía tener que llegar a ese lugar, porque él siendo ciego no necesariamente puede transportarse rápidamente o pedirle a alguien que lo lleve, pues, en búsqueda, por así decirlo, de un Jesús. Entonces, su única esperanza es de que este Jesús llegue hacia donde él está. Y también tomar en cuenta de que ahí puede haber una ceguera de personas físicas, pero también puede haber una ceguera espiritual. Y nosotros podemos estar como Bartimeo, solo oyendo a Cristo, pero no viéndole. Por eso en el 47 dice, y oyendo que era Jesús.
Nosotros podemos solo estar oyendo acerca de Jesús y no ver a Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que Job también dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces nosotros podemos estar en un estado espiritual que solo podemos estar oyendo de Jesús y no estarle viendo. Entonces este Bartimeo tiene la esperanza de ver a Cristo y que recorre la vista. Y tiene una gran esperanza y por eso lo vemos acá que dice, comenzó a dar voces y a decir, cuando nomás oyó que Jesús estaba, comenzó a dar voces por la esperanza que él tenía de lo que Jesucristo podía hacer. Ahora, vemos que dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos algo bien importante de acerca de cómo este Bartimeo, esta persona Bartimeo, habla acerca de Jesús como el hijo de David. Él tenía un reconocimiento de quién era Cristo, hasta cierto punto, del hijo de David. Por eso vemos también en Timoteo, no recuerdo si es primera o segunda, que Pablo dice, recuérdate de Jesucristo, del linaje de David. O sea, hay una gran simiente con respecto a la promesa que Dios dejó en David y en su simiente que iba a gobernar. Entonces, la manera en cual se dirige Bartimeo acerca de Cristo es bien importante. Dice, ten misericordia de mí. Le pide una gran misericordia por la gran necesidad, en la gran miseria que les encontraba. Por eso pide misericordia. Ahora veamos lo siguiente. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces recordemos esto. Según la actitud o la necesidad que tengamos, así van a ser nuestras oraciones. Él tenía un entendimiento y sabía que él tenía una gran necesidad de poder ver, ya sea porque él nació así de nacimiento o porque la perdió, pero él quería ver, tenía una necesidad. Recordemos que el ciego no es necesariamente hábil para andar en la calle o en las cosas o para muchas otras cosas. Hay una gran dificultad, inclusive frustración, de saber inclusive que otras personas ven cosas y uno no lo puede ver. Igual puede pasar en el Evangelio, que las personas miren cosas, milagros, maravillas, señales, revelaciones, ciencia, profecía, etcétera, y uno no lo logre ver, y uno la necesidad de poder ver las cosas. Esa gran necesidad de poder ver las cosas por el hecho de que uno está oyendo, está creyendo, quiere verlo, porque la misma palabra lo deja escrito. Ahora veamos acá cómo es esto que él necesita ver y también entiende en el lugar donde se encuentra, mendigando y esta gran necesidad, y por eso pide mucha misericordia. Entonces dice que le reprendía para que se callase, pero él aún así decía, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Es decir, no dejemos que las demás personas por nuestra búsqueda hacia Cristo, por la necesidad que tenemos, nos callen y que impidan que nosotros sigamos buscando a Jesús. Eso es lo que trata de decir el 48, aunque muchas cosas también pueden cerrar, pero prácticamente es eso, que a pesar de que nos traten de callar, a pesar de que nosotros busquemos y esta búsqueda y esta actitudes nuestras que son como gritos, pueden inclusive aparentemente ofender a alguien o tal vez incomodar a alguien por nuestra búsqueda hacia Cristo, por esta gran necesidad, no dejemos que no nos detengamos de seguir buscando a Cristo, a pesar que nos callen. Porque en este punto vemos de que Jesús por algún motivo siguió. En otros pasajes creo que muestra que dice que las personas que estaban cerca lo oían. Por consecuencia, Jesús también lo oía, pero por algún motivo él esperaba hasta cierto punto para honrar a esta persona, honrarla por el hecho de que a pesar de que la callen, él sigue y él es constante. Entonces no nos cansemos de seguir orando a Dios, de buscar, porque él se va a dar cuenta, Jesús sí nos va a honrar delante de todos. Y eso es lo que Jesús quería también. Vemos el 49 dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces vemos cómo Dios cambia o cómo cambia la situación al ver que personas que inclusive seguían, pudieron estar siguiendo a Jesús, hacían que se callara, pero cuando llaman a Jesús mismo lo llama, cambia la situación porque ahora le cambian las palabras. Ahora ya no le reprendían para que se callase, sino que ahora le decían, ten confianza, levántate, te llama. Entonces nosotros tenemos que tener esa postura, saber de que también que Dios nos está llamando, que tengamos confianza en levantarnos y ir con Él, porque ya está callada las voces que nos dicen que nos callemos y que ahora necesitamos acercarnos con confianza. 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús.
51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Es bien interesante también esto y bien importante verlo porque Jesús, a pesar de que tal vez la persona sabía que era ciega, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera puede decirle, o podría, o por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le pregunto a un ciego y le dijera, mira, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera mira, pero lo puedes ver ciego y si no, mira, lo miras ciego, ¿por qué no lo sanas? Si lo estás viendo que él es ciego, lo que va a querer es ser ciego, pero es que pueda recobrar la vista. Entonces es bien importante esto porque Jesús, a pesar de todo, nos pregunta qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Y también la idea es que nosotros podamos expresarnos delante de la necesidad que nosotros queremos. ¿Y qué dice acá? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Igual Dios puede venir con nosotros y preguntarnos, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y lo que nosotros necesitamos decirle es, quiero verte, quiero verte. De oídas te voy a oír, pero ahora mis ojos te ven. Y saber que hay un Jesús que está sanando, libertando, obrando, etcétera, pero no solo tenemos que oírlo, tenemos que ver. Y si Él viene, nosotros podemos decirle, Señor, te quiero ver, te quiero ver. Quiero recobrar la vista para verte, a verte en las escrituras, en verte en las sanidades, verte en todo lugar, poder verte. Entonces, eso es bien importante en esto. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué lo salvó? Porque él pudo ver a Jesús. Al ver a Jesús fue salvo. Nosotros también a la hora de ver a Jesús podemos ser salvos. Te oías, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces necesitamos esa salvación preciosa al ver a Jesús, porque la palabra misma dice que el que ve a Jesús es libre de pecados. Entonces busquemos que, a pesar de que nos quieran quitar nuestro ímpetu por la búsqueda, saber que Jesús nos va a mandar a llamar, nos va a preguntar qué es lo que queremos y nosotros debemos tener la pauta principalmente de pedir poder verle a Él. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Cerramos, que es el último libro de Marcos 10. Bueno, entonces, oremos para finalizar. Gracias por todos por estar acá. Vamos a orar. Damos gracias por todo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de estar delante de ti, por la misericordia que nos das, por la fidelidad que nos das, por la justicia que nos das, por la revelación que nos das. Ayúdanos a poder andar en tu palabra, en tu verdad, en tu justicia, en tu juicio. Ayúdanos a indagar en ti, en tu justicia, en tu verdad. Te pedimos, suplicamos y amamos que tú nos llenes de tu presencia, tu benignidad y salvación. Ayúdanos para andar en tu justicia y en tu paz, Padre. Te rogamos en Cristo Jesús, ayúdanos a andar en ti, a fortalecernos en ti y a vivir para ti. Te agradecemos, Padre, por el gran amor. Gracias por darnos tu palabra y tu revelación y tu justicia y tu verdad en Cristo Jesús, Padre. Te tenemos este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, primeramente, Dios, nos vemos. Gracias por estar para leer con nosotros y Dios los bendiga, los guarde y los sostenga en Cristo Jesús.